Hay momentos en la vida que te sacuden y otros que te despiertan. Esto es Impactando Vidas, sanando de adentro hacia afuera. Un espacio en el que podrás escuchar mi voz y la voz que reposa en tu interior. El cambio que buscas fuera está esperando que lo descubras dentro. Así que hoy no es un día cualquiera. Hoy es el inicio de algo extraordinario. Soy Catalina Aldana Duque. Bienvenidos. Desde el sonido de las olas en San Andrés y Providencia hasta el eco de su voz en la radio y la televisión, Michelle Arévalo Zuleta ha construido un camino en el periodismo con autenticidad y pasión. Como presentadora de RCN Internacional, periodista en la FM y columnista en El Espectador, ha recorrido Colombia con la Michelada, llevando a su audiencia en un viaje por la cultura, la gastronomía y los rincones mágicos del país. Su amor por el mar y su instinto narrativo la han llevado más allá de las palabras, prestando su voz al documental Perdidos en el Amazonas, donde contó una historia de resiliencia y esperanza que tocó el corazón de millones. Bueno, bienvenida, Mish. Qué rico tenerte acá en Impactando Vidas. Qué linda introducción, Cata, gracias. Estoy feliz de poder conversar contigo y qué lindo esa introducción, gracias. Ay, nos gusta mucho que te haya tocado el corazón, que eso es lo que esperamos y el objetivo de nosotros es que entres con algo muy lindo que eres tú. Entonces, qué lindo que eso se haya reflejado y que lo hayas sentido de esa manera. Mish, y viniste de un lugar donde el mar es protagonista. ¿Cómo influyó San Andrés y Providencia en tu forma de ver la vida? Uy, qué gran pregunta. San Andrés y Providencia, así mis raíces no sean de la isla, porque no soy raizal, soy isleña. Nací y crecí en San Andrés. Mis padres, mi mamá viene de una familia paisa y mi papá de una familia bogotana, muy cundinamarqués. Y llegar a San Andrés ya hace más de 40 años y haber formado una familia y que mis hermanos y yo hayamos nacido en esta isla, te cambia la percepción de todo. Es como te conectas a un nivel más profundo con la naturaleza. Desde pequeño valoras como cada atardecer, cada palmera que ves cuando vas hacia el colegio. No se vuelve paisaje porque de alguna manera hace parte de tu vida, sino que aprendes a valorar. Entonces, para nosotros la conexión con la naturaleza yo creo que es primordial. Aprendes que vives en un paraíso y que ese paraíso merece ser cuidado. Entonces, la conexión con la naturaleza es importantísima. Te hace ver el mundo distinto. Tienes unas libertades en tu niñez que de pronto cuando creces en una ciudad no tienes la misma libertad. Lo digo como a la hora de salir al mar, a la playa, a jugar con tus amigos, al compartir con tu familia en escenarios en los que no hay preocupaciones, ¿no? No hay el ruido del tráfico, no hay miedo a ser robado o ese tipo de cosas que uno de pronto siente en la ciudad. Es un escenario completamente tranquilo y al ser ese escenario tan maravilloso, la crianza se vuelve algo tranquilo también. Entonces, mis hermanos y yo somos personas que no solo estamos conectadas con la naturaleza un montón, sino que también siento que somos personas tranquilas y que eso nos hace, digamos que tomar la vida un poco más serena, un poco más como sin afanes, un poco más, no siendo para nada desconectados de la realidad, pero creo que esa conexión con San Andrés, Providencia y el mar nos hace ir un poco con los pies en la arena, pero con un poquito de calma, y eso yo creo que se refleja a la hora de nuestra vida, del día a día, de lo que somos hoy, de cómo vivimos nuestra vida estando incluso fuera de San Andrés. Como tomar las decisiones, porque es muy diferente una persona que se ha criado en una ciudad y que desde pequeño, porque fíjate que los primeros años de vida de los seres humanos son los que nos forman el carácter,
la vida, en fin. Todo lo que nosotros vivimos los primeros 8 años de vida es muy importante. Y eso hace que tú seas o tomes decisiones cuando grande de una manera diferente. Entonces, en este caso, tener la posibilidad de vivir en el mar, o sea, de estar con la naturaleza y de que tú vayas al colegio, pero en el camino al colegio es como un paseo. O sea, no es como Total. qué pereza, me levanto, el frío, la lluvia, sino es una cosa espectacular. El clima también te cambia la forma de ver las cosas y lo que tú sientes, porque lo sientes en la piel, o sea, el sol, la calidad de las personas. Entonces, qué lindo que hayas podido crecer en un lugar de esa manera. Qué lindo que hayas podido estar en el mar. O sea, yo veo el mar y es como, me podría quedar siempre viendo ahí. O sea, metida en el mar. Sí, total. Y yo siento que también lo que tú dices de la calidad de la gente, porque estás rodeado de gente que está con tu misma vibra, por decirlo de alguna manera, es gente tranquila, sobre todo los raizales. Y digamos que San Andrés tiene una particularidad y es que tiene mucha multiculturalidad. Entonces suena súper extraño, pero tú convives con un montón de personas de diferentes culturas. Entonces tenemos los árabes, tenemos los judíos, tenemos los raizales, pero también hay paisas y al tiempo hay mucho cartagenero. Entonces, al convertirte como en esta, hay mucha variedad como de culturas alrededor tuyo, eso te nutre un montón. Y esa gente que vive en San Andrés como tú, que crece, es igual de querida. Es como crecer en un pueblo donde todo el mundo se conoce y donde todo el mundo te tiende la mano y donde todo el mundo es amable. Y también al tiempo yo siento que pasa algo que conversaba mucho con mi mamá y es que así tú no quieras te toca también fingir un poco de amor, porque si tú te peleas mañana con el señor de la tienda, es el mismo que te va a atender en el banco, es el mismo que te vas a encontrar todos los días. Entonces, de cierta manera, todos estamos en armonía y paz, porque no puedes pelear con nadie, Claro. porque es la gente con la que te ves todos los días. Entonces, sí, al crecer en una comunidad también creces con unos lazos fortalecidos de que conoces al señor de la tienda, conoces al señor del banco, hay un solo profesor de tal cosa, hay un solo doctor de tal cosa. Entonces, crecer en un pueblo pequeño también siento que te da esa ventaja de crecer con unos lazos muy fuertes de es un lugar que conoces, es un lugar cálido para ti y la gente es igual de cálida. Claro que sí. Mish, y ahora que me estabas hablando de tu mamá, de lo que te decía, como de las personas que uno tenía, que uno veía a la misma persona y lo que decía ella, muy, muy sabia sus palabras, ¿no? Sí. O sea, te decía como, pues, no te vayas a pelear con él porque después no te hace el favor en el banco. De o sea, acuerdo, sí, te lo vas a encontrar en todas partes. Exactamente. Si volvieras a tu infancia por un instante, ya que estamos hablando de esto, ¿qué imagen o recuerdo apareció primero en tu mente en este momento? Uy, yo nadando. Mi mamá fue campeona de natación. Cuando se fue a vivir a San Andrés, fue porque mi abuelo construyó el primer cine de San Andrés y se van a vivir la temporada que tienen que construir el cine y mi abuelo se lleva a toda su familia y mis tíos se llevan a sus novias, pues las que están ya viviendo con ellos y mi mamá se va con mi papá medio volada de su casa. Entonces mi abuelo se volvió a casar, ella no tenía una buena relación con su madrastra, mi mamá siempre fue una mujer muy fuerte de carácter, muy independiente, pero al tiempo era muy soñadora y una persona también muy enamorada de la vida, de la gente. Y creo que cuando mi papá le dice, nos vamos para San Andrés una temporada, ¿te quieres ir conmigo? Ella no lo piensa dos veces y se va muy joven. Ellos se casan, mi mamá tenía 18, mi papá 21 años. Y se van a vivir a San Andrés, construyen el cine y mi abuelo se regresa y los que se quisieron quedar se quedaron y los que no, no. Entonces arman como una casa donde viven mis tíos con sus esposas o novias y en este caso pues ahí vivía mi mamá con mi papá. Y nace mi primer hermano y mi mamá pues siempre fue deportista, obsesionada también pues como, no con el mar, yo creo que con el agua en general, ¿no? Y empieza a nadar en San Andrés, sigue compitiendo, ella ya pertenecía a un club de natación, entonces seguía como viajando, se dio la vuelta a la isla nadando, No te creo. sí, 27 kilómetros en varias etapas y eso fue hace muchísimos años y creo que empezó, y eso como contado por ella,
empezó a darse cuenta que era muy extraño que en una isla como San Andrés la gente no supiera nadar. Entonces, para ella era como algo inconcebible, como mucha gente era como, no tengo ni idea, nunca me he metido al mar o le tengo miedo o no sé nadar y no habían escuelas de natación. Entonces ve en esa, digamos, necesidad una oportunidad y a sus 20 años pues crea la primera escuela de natación de las islas. Ay, no, qué emoción. Claro. ¿Y cómo se llamaba, Mish? Bueno, primero fue Los Delfines y luego la de ella se llamaba Flipper. Sí, total, el Club Deportivo San Andrés Flipper. Me encanta, me Sí, encanta. entonces formó el primer club y empezó a formar y se siguió formando. Entonces ella estudió en la Escuela Nacional del Deporte, viajaba, estudió en México, o sea, siempre estuvo como en formación. Era una persona supremamente intelectual, muy apasionada, digamos, como por seguir formándose hasta el último día de su vida. Hasta el último día de su vida estaba estudiando. Yo siempre la veía preparándose y eso creo que me ha inspirado muchísimo. Entonces, en ese momento, cuando tú me preguntas cuál es mi primer recuerdo de mi niñez, pues no puedo tener otro que en el agua, nadando, porque eso fue lo que inspiró, o sea, arrancó ahí mi niñez, es yo en el agua. Y tu mamá crea estas escuelas de natación, no puedo creerlo. O sea, muy pila ella también diciendo cómo era. O sea, tenía la escuela, pero tenía también más personas que la ayudaban. Yo creo que en ese momento en San Andrés, yo lo veo mucho ahora como es Providencia, por ejemplo, que es una isla que todavía es una isla muy virgen en muchos aspectos, entonces no hay como grandes hoteles, no hay grandes empresas, no hay como este desarrollo en general, es una comunidad muy pequeña. Lo que pasaba en San Andrés era que mi mamá cuando se fue a vivir hace 50 años era igual, entonces no había nada. Es decir, todo lo que había era, no habían industrias, habían 3 almacenes, no te digo, mi familia construyó el primer cine, entonces no había como desarrollo de nada. Y ella pues se vuelve pionera en el tema de montar su escuela de natación, pero no tiene gente preparada que le ayude, porque pues no hay. Entonces ella empezó sola. Yo creo que también siento que todos trabajamos en esa escuela de alguna manera porque pues no había cómo más. Mi papá también era supremamente aliado de ella. Ella venía a Bogotá, compraba todas las cosas de natación, las tablas de natación, las gafas, etcétera, y ahí empezó como a formar su escuela. Y le fue muy bien. Y yo creo que durante muchos años el legado de mi mamá en San Andrés y en Providencia, y yo creo que es al principio un peso difícil de cargar, pero con el tiempo se ha vuelto como un orgullo para nosotros, y es que ella haya formado tantas generaciones en San Andrés, es algo como que nos llena de orgullo porque se volvió una institución y un referente del deporte en las islas, cuando pues no había algo más allá de que jugaran fútbol, o en San Andrés y en Providencia por el tema de la cultura del raizal, el softball y el béisbol y el básquet son como los deportes insignia de las islas. Entonces, como no había nadie que enseñara natación, ella se volvió ese referente icónico de quien nos enseñó a nadar. Y con el tiempo, para mí, es supremamente grato encontrarme con personas que me dicen, tu mamá me enseñó a nadar. Gente que tiene 50 años y me dice, tu mamá fue mi profesora de natación, tu mamá me enseñó, a mí me daba mucho miedo el mar, etcétera. Y durante muchos años siempre me encuentro con gente y sigo encontrándome con gente que me escribe por redes sociales, que vive en Argentina, otras personas que viven en España y me escriben, siempre recuerdo a tu mamá, o yo pongo una foto de mi mamá, mi profe, ¿no? Y eso para mí me llena mucho de orgullo. Al principio fue difícil, lo que te digo, porque es como un legado importante de cuál fue la labor de mis papás en San Andrés y en Providencia y qué responsabilidad cargo yo a ser la hija de ellos dos, qué voy a hacer yo por San Andrés y Providencia que pueda por lo menos equiparar un poco ese legado tan importante de ellos y cómo hacerles honor. Tú me hablas, mi mamá fue, mi papá fue. ¿Nos quieres? Sí, sí. ¿Nos quieres contar un poquito? Claro. Cuando yo tenía 20 años, estaba en la universidad, bueno, yo termino el colegio y lo normal en San Andrés y en Providencia es que pues no tenemos universidades, entonces lo normal es salir a estudiar, entonces tú ya te preparas todo el colegio para dejar tu casa, ¿no? Eso es como mentalmente, y digamos que yo siempre fui muy independiente y siempre como que tuve como esa
esas ansias de comerme el mundo, que todavía las tengo, pero en ese momento es como cuando tus hermanos están temerosos de salir y dejar la casa, para mí era como lo máximo. O sea, me voy a poder ir a Bogotá y allá están mis primos y voy a ir a los centros comerciales y voy a hacer esto y lo otro, porque pues yo vengo de una isla en la que no hay nada de eso. Sí. Y entrar a la ciudad es también una oportunidad de, qué rico esa conexión con la naturaleza, pero lo máximo aprender cómo es montarse en un servicio de transporte público, no, así no te guste, así sea feo, lo que quieras, pero yo quería vivir eso. Entonces salgo del colegio, vengo a estudiar a la universidad, yo estudié un semestre de Derecho, siempre fui muy nerd en el colegio, y siempre tuve programas de radio desde chiquita. Era como, mi mejor amiga me dice que durante mucho tiempo me odió porque es la persona del colegio que tú no soportas, ¿no? Entonces, sí, entonces fui ese personaje muchos años precisamente por mi mamá. Entonces era la mejor estudiante, la capitana de las porristas, pero también era deportista porque mi mamá tenía un club y nosotros competíamos. O sea, en mi casa a mí no me daban Barbie, sino la última monoaleta, las últimas gafas. Entonces todo tenía que ver alrededor del deporte. Entonces, claro, deportista, pero entonces también supremamente nerd, y eso pues a la gente obviamente alrededor cuando tú estás chiquito, qué pereza esta vieja. y durante muchos años mi formación siempre fue como tratar de ser la mejor en todos los aspectos de mi vida, porque precisamente tenía a este personaje que era mi mamá exigiéndome 24/7. Yo soy la única mujer, soy la menor, y ella puso toda su energía en mí. Yo creo que también porque su mamá también falleció cuando ella estaba muy joven, y yo creo que teníamos una relación de mejores amigas. Cuando yo digo como mi mamá era mi mejor amiga, mis amigas son como, es verdad, porque así era. O sea, es muy extraño porque siempre tiene que haber como esta figura de autoridad, etcétera. Pero mi relación con mi mamá era tan cercana que mi miedo no era que me regañara, sino que mi miedo siempre fue decepcionarla. Sí. Entonces yo siempre me esforcé para no solo complacerla a ella, sino que yo también estaba cómoda porque me demostraba a mí misma si puedo ser la mejor en esto y aquello. Entonces cuando yo me vengo a vivir a Bogotá, yo estaba feliz. Vivía sola, estudié un semestre de Derecho, luego... ¿Y cómo te fue con el Derecho? Pues mira que siempre pensé que iba a ser la carrera de mi vida. O sea, como yo dije, ¿sí? Esto iba a definir lo que yo quería hacer el resto de mi vida, porque como fui tan nerd en el colegio, mi mamá siempre me decía, es que vas a ser la primera gobernadora de San Andrés. Es que encanta. Sí, yo siempre pensé que iba a estudiar ciencias políticas después, entonces siempre mi carrera estuvo muy orientada a eso. Y cuando estuve chiquita, fui a Niños al Congreso, me acuerdo, en el gobierno de Pastrana. Luego estuve en un programa que se llamaba Oasis de Paz con Nora Puyana de Pastrana, donde nos reuníamos con los mejores estudiantes de los colegios de Colombia y nos hacían unos talleres con los reinsertados de la violencia. Entonces, desde muy pequeña estuve expuesta, digamos que, a interactuar con los mejores de otros colegios del país. Siempre salí de San Andrés como a este tipo de los niños de la ONU, ¿no? Siempre estuve en cosas que mientras mis amigas estaban bailando Carlos Vives y teniendo novios, tú estabas pensando en otra cosa totalmente diferente. Entonces yo siempre pensé como, estoy preparada para algo más allá, como que mi misión es hacer algo que en el futuro yo pueda venir a San Andrés y devolverle todo lo que esta isla me ha dado. Y yo sentí también que mi mamá me estaba preparando para eso. Entonces yo me concentré tanto en ser como, lo que te digo, esta niña supremamente aplicada, de estar aprendiendo todo el tiempo, que yo dije, pues lo mío es ser política, lo mío es ser alguien que pueda hacer algo por San Andrés. Entonces cuando escojo Derecho, además mi abuelo era abogado, mis tías abogadas, entonces yo también dije, estoy en una familia de abogados y esto va a ser lo mío. Sin embargo, cada vez que iba a esos congresos y regresaba a San Andrés, me entrevistaban en los programas. Entonces yo llegaba y ese fin de semana, Michelle, cuéntanos cómo te fue en, no sé, Niños al Congreso. Entonces yo iba y hablaba. Y un día, una señora de este programa, cualquiera, me dice, hablas muy bien, ¿no te gustaría ser reporterita? Vienes los sábados a las 8 de la mañana. Claro. Además, reporterita. Claro. Digo a mi mamá, yo quiero ser reporterita. Entonces mi mamá, buenísimo, ve y habla los sábados en tu programa, y teníamos un programa y hablábamos de cualquier cosa, de lo que puede hablar uno a los 10, 12 años, que fue cuando empecé a hacer radio. Y claro, mis amigas eran como
¿cómo así que madrugas los sábados a las Sí, 8 de la mañana? O sea, qué niña tan harta, o sea, qué pereza, Michelle. No sale a Sí, rumbear, nada, sino que nada. O sea, yo digo, se entonces, acuesta temprano porque mañana tiene que madrugar a a trabajar. trabajar. Entonces ahí tuve mi primer programa de radio, luego tuve también un programa de televisión donde hablábamos cosas del medio ambiente. Siempre estoy como lo que te digo, mi conexión con la naturaleza siempre ha sido muy genuina y ha definido mi vida. Entonces hacíamos programas de reciclaje, fui personera del colegio, digo, una nerd completa. Y ahí empecé como, me gusta esto como de hacer radio, qué chévere, porque la radio tiene una magia que no tiene la televisión o otros medios y es como el imaginario de quién está detrás de. Exacto. Y eso es una magia que todavía, pues, hoy en día obviamente hay la radio que se ve, que es la que hacemos nosotros igual, pero siento que en ese momento era como, qué chévere estar detrás de un micrófono y que la gente además se imagine quién eres y lo que estás haciendo, total, era y dónde máximo. estás. Entonces, durante muchos años fue como, qué chévere poder hacer esto. Y cuando llegué a estudiar jurisprudencia en el Rosario, Ay, no, igual que yo. sí, No sabía. me acuerdo que el primer semestre no me gustó, porque venía yo con esto De que te pronto digo. los profesores. No sé, me imaginé que el derecho, yo además en ese momento, como San Andrés siempre ha estado en un problema de litigio con Nicaragua, yo quería hacer una especialización en Derecho Internacional para ir a defender a San Andrés ante la Haya, o sea, así de nerd era. Y cuando entré como a jurisprudencia y vi como, dije, no, esto no es el derecho que yo quiero, esto no me está como gustando mucho. Y cuando terminé el primer semestre, le dije a mamá, yo creo que yo quiero estudiar comunicación social y periodismo. Y mi papá siempre me decía, los periodistas en este país se mueren de hambre. Entonces yo creo que por eso escogí escribir de gastronomía. Para asegurar Exacto, la para asegurar la papita sí, en la casa. Entonces, durante mucho tiempo para mi papá fue como, ¿estás segura? Esto. Entonces mi mamá siempre me dijo, pues es que es un hobby, eso es un hobby, eso no es una profesión, eso es un oficio. Hoy en día le doy la razón un poco, sí es un oficio, pero yo le decía, mamá, es que a mí me apasiona y yo creo que en el derecho no encontré lo que yo quería. Entonces, pero es que desde que tienes 10 años me has dicho que quieres hacer esto. Yo, bueno, pues ya tengo 17 y lo que quiero hacer, 18 años iba a cumplir, quiero ser periodista. Entonces, cambio de carrera, entro a estudiar comunicación social y periodismo en la Javeriana, escojo el énfasis de periodismo y empiezo a ver que sí es lo que me apasiona, lo que siempre he querido hacer, pero además es lo que siempre he hecho de chiquita. O sea, mi primera entrevista la hice a los 10, 11 años y fue en ese momento a la ministra de Cultura, Araceli, no recuerdo el apellido, pero fue a una ministra de Cultura. Cuando tenía 14 años, el Ministerio de Cultura me regaló mi primer diplomado de producción de radio. Wow. Me gané todos los concursos de cuentos, me encantaba escribir, me gané todos los concursos de oratoria del Banco de la República, la Cámara Junior. Entonces yo decía, es que yo llevo haciendo esto desde que tengo uso de razón. Y no hay nada mejor que uno poder vivir de algo que le apasiona. O sea, eso es como encontrar el ideal de la vida. Entonces yo dije, no, yo quiero estudiar esto. Y fue un proceso muy bonito y cuando cumplí 20 años estando en la Javeriana y estudiando, mi mamá un día me dice, no me estoy sintiendo bien estos días, ella es súper deportista, nunca va al médico, no nada, y le digo yo, pues mamá, muy raro, párale bolas. Y pues un día a las 11 de la noche que uno no quiere recibir esa llamada a las 11 de la noche del papá, yo ya vivía sola. Mi papá me llama y me dice, estamos en urgencias, no sabemos, tu mamá entró a una cirugía de cálculos en la vesícula y han pasado 4 horas y no ha salido, estamos como a la espera. Claro, el otro día, nada, pues fue como, no sabemos, tu mamá tuvo una mala practice, o sea, tuvo un mordisco de manzana en una vía biliar, entonces la cirugía no salió bien, pero nunca hablamos de cáncer, nada, o sea, esto no se mencionó, sino simplemente no le fue bien en la cirugía, tuvo un problema en la cirugía, entonces esperemos. La trasladan a Barranquilla, el sistema de salud en San Andrés sigue siendo muy precario y lo primero que uno piensa es hay que sacarla de la isla, la llevan a Barranquilla y la vesícula cuando se la sacaron estaba lo que decía pues como si estuviera llena de tierra, o sea, negra, pues claramente algo está pasando, la mandan pues a hacer análisis y a la semana pues los análisis es como pues hay cáncer. Y yo me acuerdo que estaban finales de parciales y ya todos los días que hablábamos me decía, ¿ya terminaste parciales? ¿Cómo te fue? ¿Ya terminaste?
Y el día que terminé me dice, ¿cómo te fue hoy? Yo, mamá, ya tuve el último parcial. Me dice, bueno, quiero decirte que tengo cáncer. Y para mí fue como, no lo podía creer. Entonces, mientras ella me empezó a hablar, yo enseguida me metí a internet. ¿Cáncer en dónde? No, cáncer en la vesícula. Entonces yo buscaba cáncer en la vesícula, cuando se manifiesta esa etapa terminal, etc. Entonces, ahí empezó mi preocupación, pero yo siempre he sido muy, lo que te digo, la serenidad y esto de cómo sabemos afrontar los problemas desde una parte otra perspectiva. total. Entonces, para darle tranquilidad a ella, entonces yo le dije, bueno, mamá, tranquila, ¿qué sigue? ¿Qué dice el médico? Podemos hacer tratamiento, podemos hacer, ¿cuáles son las alternativas? Entonces me dice, bueno, no, hasta ahora no sabemos, pero lo que te quiero decir es que estés tranquila, no vengas a Barranquilla, yo te voy hablando, llamo a mi papá. Y los hombres, además, en estas situaciones, yo, pues lo que te digo, 2 hermanos mayores, un papá supremamente serio. Mi papá siempre fue como esta persona de la casa. Mis amigos le tenían pánico. Por eso tuve algunos 2 novios y le tenían miedo a mi papá. Entonces veo a esta persona que además viene un poco vulnerable también de salud. Recién le habían hecho un cateterismo, le habían puesto un stent como unos meses antes. También supremamente deportista, amaba los aviones, trabajaba con pilotos, la Fuerza Aérea, entonces siempre fue como este hombre fuerte. Y hablo con él y está completamente destrozado porque en su imaginario es como cáncer es igual a muerte. Y ahí me toca empezar como a tener un montón de asumir responsabilidades a mis 20 años de ya veo que mi papá no tiene la fuerza para esto, claro, es su esposa, todos vivimos de manera distinta cada situación, pues porque ella es mi mamá, pero es la esposa. Entonces, para mis tías es la hermana. Entonces, para todo el mundo en la familia fue como un momento, difícil. Ok, ¿qué vamos a hacer? Y durante ese proceso, pues yo empecé a hacer un proceso también interior conmigo misma sin ser tan consciente. Entonces, buscaba maneras de estar entretenida todo el tiempo. Y luego la trasladan a Bogotá y puedo estar con ella como en todo este proceso. El proceso, la verdad, duró muy poco. Mi mamá le dicen que tiene cáncer en febrero y se muere en junio. Entonces fue una cosa tras otra. O sea, no hay, siempre que estábamos cerca de alguna cosa positiva, la podemos operar. La operación, no, ya el cáncer se le regó. Podemos hacer tal cosa, ¿no? Como de paliativos, alguna cosa como de pronto que nos alargue. Y empezaba, cada semana la mataban. O sea, cada semana yo llegaba al hospital y me decían, bueno, tu mamá puede que esta sea la última semana. Y así me tuvieron muchas semanas. Entonces, como me la mataban cada semana, yo dije, yo voy a empezar a hacer, o sea, mi proceso es, yo tengo que estar preparada, que ya en cualquier momento se puede morir. Sin embargo, su espíritu luchador, que es una cosa que yo cargo y me cuesta, porque las veces que me siento débil o que me cuesta pararme de la cama o que estoy triste, yo me acuerdo de su fortaleza y digo, pucha, tengo que poder. Ella nunca pensó que se iba a morir. O sea, ella todos los días de la vida decía, ¿hoy qué vamos a hacer? ¿Hoy cómo vamos a salir de esta? Tómame fotos, me decía, tómame fotos Divina. Aquí para que cuando me mejore, me muestres como, mira lo que superamos. Y yo siempre estuve como en ese proceso de, mamá, hoy vamos a hacer, hoy vamos a intentar caminar, hoy vamos a intentar cantar, hoy vamos a bailar. ¿Qué tal si bailamos tú y yo? Y bailábamos las 2 en la sala del hospital. Yo a veces me escondía porque muchas veces no podía estar con ella. Me metía debajo de la cama y cuando pasaban como a hacer el turno las enfermeras, ella me decía, ay, escóndete, escóndete. Ay, no hagas ruido. Y me metía debajo de las cobijas. Y dormíamos agarradas de la mano. En el fondo, siento que lo que haces con la música, por ejemplo, lo de poner hoy reggae, el reggae significa mucho para mí porque siento que en esa etapa de mi mamá era lo que nos conectaba con San Andrés, porque no estábamos allá, estábamos acá, en una sala de un hospital, en un cuarto de un hospital, y poner reggae y agarrarnos de la mano era como las 2 estamos tranquilas, estamos frente al mar, estamos conectadas con lo que es la esencia de las 2. Entonces, el reggae para mí significa la etapa que me dio la tranquilidad de poder llevar ese proceso con ella, y por eso siento que la música es tan poderosa. Y al tiempo, por ejemplo, Robbie Draco para mí significa mucho también por eso, porque sus canciones, él le dio cáncer justo en el momento que a mi mamá le dio, tenía un tumor en la cabeza justo en el momento que a ella le dio, y siempre le decía como, mamá, mira, te voy a poner estas canciones, Robbie Draco, te lo presento, y él está pasando por un proceso parecido.
Rodi Draco claramente sigue vivo y pasó su lucha contra el cáncer, pero siento que nos hicimos una compañía mientras él pasaba esto. Entonces las canciones de Rodi Draco representan tanto para mí, es ella y yo, y lo mismo las canciones de Bob Marley, UB40, que después tuve el placer de entrevistarlos y conocerlos y decirles, ustedes son mucho para mí porque eran la banda favorita de mi mamá, y después poder conocerlos y decirles esto significó mucho. Entonces siento que todo ese proceso de poder estar con ella en el hospital y vivirlo así intenso, de tan amigas, me sirvió también en ese momento para yo pensar, ok, mi mamá nunca me va a ver casarme, por ejemplo. Tengo que hacerle duelo a eso. Mi mamá nunca me va a ver tener hijos. Ella no va a saber qué es tener un nieto mío, ¿no? Tengo que hacerle duelo a eso. Porque además son etapas que seguramente son importantes en la vida de cualquier mujer. Yo también sentía como, no alcancé, no me está alcanzando el tiempo para mostrarle mi cartón de la universidad y me gradué. Entonces yo tenía que hacerle duelo a todas esas etapas de la vida importantes para mí en las que ella no iba a estar. Entonces intenté hacerlo con ella ahí. Y creo que todas estas ayudas externas que subestimamos muchas veces, como el yoga, como la meditación, como tener una red de apoyo de amigos, de familiares. Yo siempre creo que he sido muy afortunada porque he contado con una red de amigos muy poderosa. Y mis mejores amigos de la infancia, que son de San Andrés, siguen conmigo. Y en ese momento era ni siquiera hablar, porque muchas veces uno no necesita hablar de nada, sino alguien que esté ahí contigo. Que así sea. Uno. Y así tú no quieras hablar, así solo quieras mirar a la pared. Y recuerdo mucho hacer esto con mi mejor amiga y de sentarnos a mirar la pared y comer helado y no hablar entre nosotras. Yo simplemente necesitaba alguien que estuviera al lado mío. Y por eso con el tiempo se ha vuelto tan importante que cuando estoy en momentos difíciles, siempre acudir a una red de apoyo que te pueda por lo menos estar ahí, acompañar. Eso es importantísimo. Entonces hice todo este proceso con mi mamá, que cuando ella falleció, yo nunca quise, y yo creo que el amor más profundo e incondicional que uno puede tener por otra persona es nunca esperar que por el miedo a no perder a esa persona la tengamos al lado nuestro sufriendo. Entonces mis tías, mi papá, mis hermanos eran obsesionados con buscar qué hacemos para mantenerla viva. Pero mantenerla viva es... ¿En qué estado? ¿En qué estado? Sí. Está sufriendo un montón. No la puedes ni tocar porque ya no es tan consciente, porque como el cáncer empieza a expandirse, empieza a llegar al cerebro. Entonces mi petición a Dios era, Dios, si hay algo que no merece este ser humano es sufrir, ¿no? Ninguno, pero como que yo le decía, si te la tienes que llevar, o sea, si se va a morir, que sea pronto, que sea que sufra lo menos posible. Si se va a quedar, entonces que se alivie y podamos salir de esta. Pero por favor que la opción no sea que padezca, porque padecer es verla en un estado en el que tú no quieres ver a tu mamá. Claro, y fíjate que son temas en nuestra vida que nosotros generalmente, ahí lo que tú mencionas me parece sumamente trascendental, porque nosotros siempre queremos que las personas estén a nuestro lado, ¿no es cierto? Pero no estamos pensando en ellos, sino en nosotros. De acuerdo. Entonces es como, no, ¿cómo hago para que esté conmigo? Y eso no solamente... Digamos, ahorita estamos hablando de un tema delicado, pero eso es en todo en la vida, en las relaciones interpersonales. Importantísimo eso, Kat. Entonces nosotros queremos, entonces yo estoy con un novio, con una novia, con lo que sea. Y entonces yo quiero retenerlo, pero solamente por mí. Total. Pero la persona, o sea, no estoy pensando como, y la persona que quiere de su vida. Y si está sufriendo. Exacto, o sea, no sabemos porque hay muchas personas que no es tan fácil poder expresar lo que sienten. De acuerdo. Entonces, en este momento estamos hablando de este tema tan especial. Yo creo que sí es muy importante lo que tú hiciste en ese instante, que fue como si ella está sufriendo, no, o sea, por favor, que no sufra. O sea, si la quieres tener acá, que esté con nosotros, pero que no sufra. Y eso es pensar en el otro. Total. No en ti. Pero es tan complejo porque, por ejemplo, mira que cuando pasó eso, mis tías, mi papá, no, todos son como, ¿qué dices?
O sea, estás, estás siendo muy irracional, estás siendo... Entonces, yo creo que en ese momento tuve que enfrentar a mis tías, porque además también lo que tú dices es como, estás pensando en ella, tía, estás pensando en ti, porque tú no quieres tener el dolor de perder a tu hermana. Pero entonces también es supremamente injusto que tú me digas a mí, es que tú no estás pensando, ¿no?, en tu mamá, al revés, porque estoy pensando en ella y porque ella es mi mamá, yo no quiero que sufra. Entonces, sí fue como un momento muy duro. Hasta el final nos daban opciones, ¿no? Podemos hacerle este procedimiento para aliviar un poco más su existencia. Entonces, pero tú veías que medio la iban a bañar y gritaba. Entonces yo decía, ¿para qué la vamos a someter a otra cirugía, a otro procedimiento? Déjenla tranquila. Y poder pararme frente a mi familia en ese momento y decir, ustedes son la hermana, las hermanas, pero yo soy la hija y mi papá en este momento no es ser humano para tomar decisiones. Yo firmé todos los permisos de, es un paciente no reanimable, es consciente de que si pasa algo, de que necesite oxígeno, etcétera, no se le va a hacer nada porque ya se tomó la decisión de que no se le va a hacer nada. Y duramos como en eso, lo que te digo, 2 semanas. Al final mis hermanos pues iban y venían de San Andrés. Ella esperó hasta que llegara mi hermano, hasta que llegara Michael. Y cuando él llegó, simplemente ella cerró sus ojos. Me acuerdo que una lágrima le salió por la mejilla y ahí ya ahí fue. Y es muy curioso porque yo no recuerdo haber estado triste en ese momento. En ese momento no recuerdo estar triste. Los días posteriores tampoco recuerdo haber estado triste. Y mi novio de ese momento me acuerdo que me decía, yo no dormía porque dije, ¿en qué momento Michelle se va a despertar y le va a dar un ataque de ansiedad o se va a poner? Y yo dormí profundamente todos esos días. Es que eso te iba a decir, yo ahí siento paz. O sea, cuando tú hablas de tu mamá, cuando hablas de todo lo que pasó, no siento tristeza tuya. Siento la tristeza va por otro lado, pero no tienes tristeza por eso, ni lo más mínimo, pero eso no significa que uno sea ni despiadado, ni insensible. No, no, no. Y uno se juzga, ¿sí me entiendes? Porque yo con los días, por ejemplo, a veces me sentía feliz, o sea, o algo me causaba risa, o yo hacía, por ejemplo, chistes en el velorio de mi mamá, hacía chistes, y mis amigas eran como, qué personaje tan extraño, ¿no? Porque nunca estuve triste en ese proceso de la cremación y la velación, nunca estuve triste. De hecho, estaba tan feliz ver la cantidad de gente que apareció, no solo en el velorio, en la cremación, sino en San Andrés. Los medios le hicieron muchos homenajes a mi mamá. Y durante esos días fue como, wow, qué increíble que este ser humano haya tocado tantas vidas y las haya transformado y que su legado haya sido tan importante, que aparezca tanto amor desde un lugar donde tú no te esperas, pues que sea como, wow, ¿quién era? Y cuando ella se murió, además uno ya entendió qué ángel el que vino a mi vida. Y yo en ese momento dije, porque cuando mis amigas lloraban y muchas me decían, no, escuchaba como pobre Michelle, se le murió la mamá y ese tipo de comentarios que son comunes alrededor. Yo decía después, pobrecita no, pobrecita la gente que tiene a la mamá y no puede hablar con ella, pobrecita la gente que tiene a su mamá, no la visita, no la llama, no tiene una relación con ella. Yo me siento muy agradecida porque yo 20 años de mi vida tuve un ser espectacular a mi lado, lleno además de fuerza, de luz, ¿no?, de una persona supremamente amorosa, cariñosa, que todo el mundo quiere. Y yo digo, yo prefiero haber tenido a mi mamá 20 años a no tener una relación con mi mamá hoy y tener los 33 años que tengo. Entonces en ese momento lo que hice fue cambiar el duelo. El duelo no es así, pobrecita yo, se me murió mi mamá, sino gracias Dios, porque por lo menos a los 20 años uno siente, no se me murió cuando tenía 5 o 6, no, la alcancé a disfrutar y viví todas las etapas que puedes vivir hasta los 20 años, tus novios, tus primeras decepciones, tus primeros triunfos, tus primeros logros, y ella estuvo ahí y me formó. Y yo siento que en esos 20 años
logré captar toda la esencia de ella que vive en mí. Exacto. Y yo soy ella. Entonces yo no puedo estar buscándola. Yo la encuentro en mí. Y mucho tiempo me juzgué, lo que te digo, por estar feliz, por estar tranquila. Yo decía como, ¿por qué me siento feliz? O sea, no sé si este sentimiento es muy extraño. Está perfecto. Claro. Ese es el que deberíamos sentir todos. Pero es rarísimo porque nos han enseñado a sufrir. A sufrir. Sí. Y entonces no te mereces ser feliz cuando te sucede algo así. De acuerdo. Pero eso ni siquiera eso no es resiliencia. Eso es lo que tú acabas de decir, es tú pensaste en tu mamá. Tú viste las cosas desde otra perspectiva. Y cuando nosotros vemos no solamente las cosas muy graves que nos pasan, sino en general en la vida, todo desde una perspectiva diferente, cuando nos salimos de lo que estamos viviendo y lo vemos por fuera, ahí dices como, wow, o sea, de verdad, increíble, increíble. Sí, y darse uno, sí, el big picture que llaman, darse uno ese chance de abrazarse, de ser amable con uno mismo, porque yo creo que, y esto nos pasa diariamente, sobre todo cuando, lo digo yo personalmente, cuando tuve como esos estándares de ser la mejor en todo y cuando no me enseñaron esa tolerancia a la frustración, que yo creo que eso es una de las grandes cosas de mi generación, que además pasa ahora también, y es que no nos enseñaron a que a veces las cosas no salen como uno quiere, a veces te dicen que no en ese trabajo soñado, a veces te dice que no la persona que tú amas, el no y el entender que las cosas no salen como tú esperas, es el desafío más grande de uno poder aceptarlo, trabajarlo, pero sobre todo no es lo que te pasa, sino cómo lo afrontas. Es lo que tú dices, me pasó algo que tú piensas hoy como terrible, se te murió tu mamá cuando tenías 20 años. Pero digo, si no me hubiera pasado eso a los 20 años, seguramente todo lo que soy hoy en día no sería, ¿sabes? Como, y por eso me perdono tanto como por las cosas que no salen como yo quiero. Y esa es mi lucha constante, como todos los días, como espero. Y muchas veces también digo, ¿qué pensaría mi mamá de mí? ¿Qué está esperando de ella, de mí? Y después digo, y suelto y digo, ¿qué es lo que puedo hacer yo con lo que tengo a mi alcance? Exacto. Y cómo puedo ser yo la mejor versión sin compararme con nadie, pero esforzándome, no quedándome en el, es que yo puedo justificar todo lo que me pasa en la vida porque se murieron mis papás. Y puedo decir, es que yo me volví drogadicta porque se murieron mis papás, es que yo abandoné mi universidad. Y tú me vas a decir, claro, pues que te pasó algo muy traumático. ¿Cómo tienes la capacidad de voltear eso a tu favor y decir, yo voy a terminar mi universidad porque sé que es la manera de honrar a la memoria de mis papás? Porque además sé que después de todo esto que te he contado del proceso de que ella quería que fuera la mejor estudiante, la gobernadora de San Andrés, qué mejor manera de honrarla a ella, pero sobre todo a mí, y ser consecuente con lo que yo quiero ser en la vida. Entonces, mi mamá se murió a los 20 años, yo todavía estaba estudiando, y durante ese tiempo, claro, pasan muchas cosas por tu cabeza. La reacción que yo esperaba, por ejemplo, de mi papá no fue la que esperas tú en un momento en el que se muere tu mamá, porque tu papá está lidiando con un duelo distinto. Tu papá se le murió su esposa y el amor de su vida. Y carga con esta necesidad de no estoy preparado para ser mamá y papá. No estoy preparado porque durante muchos años, como la relación, y esto es una cosa muy importante, la relación de los papás con las hijas, y en mi caso, como todo está permeado por la mamá, entonces si yo quería un permiso le decía a mi mamá, ayúdame con mi papá. Si yo quería, nunca tuvimos estas conversaciones de ser amigos, porque cuando los papás, y sobre todo los papás de mi generación, tampoco nunca a ellos se les enseñó a hablar, tienes tu periodo, sí. Vas a tener tu primer novio. Ellos siempre pensaron que estos temas solo le correspondían a la mamá. Y al ser estas personas tan fuertes, tan duras y, entre comillas, tan distantes de la relación con la hija, pues cuando se murió mi mamá, yo no sabía cómo abordar a mi papá, porque ella siempre fue este puente de comunicación. Y acercarlo en un momento de crisis es difícil, porque entonces tú quieres tener a tu papá ahí y le generas la reacción contraria. Entonces yo tengo apego ansioso, él tiene apego habitativo, porque además tú me estás recordando a tu mamá. Es que Michelle, eres igual a tu mamá.
te ves como ella, hablas como ella. Y él me llamaba y se quedaba en silencio y lloraba, era porque siento que estoy hablando con tu mamá. Entonces, para él fue un choque distinto, pero tú a los 20 años dices, no entiendo. Entonces, se me murió mi mamá y al tiempo se murió mi papá, porque esta persona no está haciendo el apoyo que yo espero. Y lidiar con eso como al principio, el primer año fue muy duro. Te refugias en lo que tienes al lado, entonces me refugié en mi novio de ese momento, en mis amigos, en terminar mi universidad. Empecé a trabajar, ahí tuve como mi primer trabajo con el Ministerio de las TIC, lo recuerdo mucho, entré a trabajar en el Canal 13 y entré a ocupar tanto mi tiempo de no darme la oportunidad de sentir nada, yo quería estar anestesiada de la realidad. Y durante mucho tiempo también culpé a mi papá como de haberme abandonado en un momento en el que yo necesitaba que él estuviera ahí. Y lo juzgué mucho sin tampoco entender su dolor y su proceso y mirar también, papá, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo hacemos para solucionar esta relación? Pero cuando tienes 20 años dices, no, es que no es justo, el adulto es él, porque él no se porta como un adulto. Y llevé esto al punto en el que cuando él ya tuvo una relación nueva, fue muy difícil comunicarme con él. Aplacé la universidad un año, me dediqué a trabajar, me obsesioné con el tema de tengo que ser ya no puedo ser esta niña, ¿no? Tengo que ser ya un adulto, en hacerme cargo de un montón de cosas que no tuve que hacerme cargo en ese momento. Y cuando ya estaba como en esa etapa en la que dije, yo necesito reconciliarme con él, pero no sé cómo, que eso también te lo da el tiempo, etcétera, pude hacerlo, pudimos hablar y yo un día le dije, es que yo siento que tú me abandonaste. Y él empieza a enfrentarse a eso a la fuerza. Y me dice un día, yo no me llevo una cuchara a la boca todos los días sin pensar si tú ya almorzaste, si ya comiste. Pero él viviendo en San Andrés y yo viviendo en Bogotá. Entonces, y me dice, y yo siento que tú has sido una persona tan fuerte y tan independiente que lo que yo sentí es que tú ya no me necesitabas en tu vida. Mira la percepción tan distinta diferente. Que yo decía, papá, te necesito. Y él dice, ella ya es una mujer hecha y derecha y nos ha demostrado todo eso, que yo qué le puedo aportar. O sea, yo ya, no, si la mamá que era su presidente ya se murió, pues yo qué le puedo aportar si ella es tan fuerte que no me necesita. Y ahí también entendí que está bien pedir ayuda, está bien mostrarse vulnerable, está bien relajar esa energía masculina en ese momento y decir, no soy tan fuerte. Sí. Porque como él me vio tan fuerte en ese proceso de mi mamá, dijo, no, wow, o sea, ya esta es una mujer y no me necesita. Muchas gracias a todas las personas que han aportado a la Vaki de Impactando Vidas. Su apoyo es fundamental para que este espacio siga creciendo y llegue a más personas. Cada episodio requiere producción, dedicación y recursos para seguir llevando historias inspiradoras a quienes más lo necesitan. Si este podcast te ha tocado el corazón y quieres ser parte de su impacto, te invito a seguir apoyándonos. Cada aporte, por pequeño que sea, nos ayuda a seguir creando contenido que transforma vidas. Y si te gustó este episodio, compártelo con alguien a quien pueda inspirar y califica el podcast. Así podemos llegar a más personas y seguir impactando vidas. A veces la vida nos lleva por caminos inesperados, pero en cada historia hay un latido, un instante de luz y transformación. Hoy nos acompaña una mujer que ha encontrado en la voz y la escritura su manera de conectar con el mundo y consigo misma. Bienvenidos a este encuentro con Michelle Arévalo Zuleta. Mish, estábamos hablando un poco de tu papá y fíjate que lo que tú me estabas mencionando, como necesito soltar también, porque yo estoy acostumbrada a hacer todo. Y te entiendo mucho porque yo también era así. Era como, no, es que yo hago todo, yo soy capaz de todo y yo puedo hacer todo y no necesito a nadie. Y en realidad lo único que necesitaba era a todos. O sea, necesitaba a mi mamá, necesitaba a mi papá, o sea, los necesitaba. Uh-huh. Pero no, yo súper fuerte y trabajando y sola y entonces vivo sola y salgo a estudiar y yo me pago la maestría y yo me pago la especialización y yo hago todo y una berraca y me voy en bus y por la noche. Entonces, pero lo único que estaba gritando mi cuerpo era como, yo necesito mucho a mi mamá. Total, y necesitas a alguien en la red de apoyo que hablábamos ahora, pero yo creo que también
el, el permitirnos como pedir ayuda es algo tan difícil estos días, porque además todas queremos ser esa mujer fuerte, ¿no? Porque además se nos ha enseñado que eso es lo que se admira. Entonces, si es una mujer independiente, no, lo máximo que sea es una mujer independiente, es una mujer fuerte, es una mujer que no necesita de nadie. Pero eso, por ejemplo, lo aterrizo un poco a las relaciones amorosas en mi vida. También he sentido que paso por momentos en los que dejo que mi pareja se haga cargo de cosas, por ejemplo, que me corresponden. Pero en otras relaciones también me ha pasado que mi manera de protegerme es cargándome toda la responsabilidad de todo, incluso de cómo se siente esa persona, etcétera. Y también digamos que asumir esas responsabilidades, le estoy quitando sin darme cuenta que esa persona tenga sus propias responsabilidades, incluso en la relación y con él mismo o con ella misma, digo en general, como en las relaciones. Claro, si un hombre se acerca a ti y siente como que no, lo mismo que me pasó con mi papá, ¿no? Sí, Ella no me necesita. sí. Ella es tan fuerte y yo, ¿Para qué ¿qué le yo voy a sé? aportar? Entonces, mira que también pasa algo en él y que también me ha pasado, digamos, con parejas y es como, él empieza a dudar si es lo suficientemente bueno para mí. Sí. Es decir, esta vieja es tanto que yo no, que voy a llegar a aportarle. ¿Qué más le puedo dar si es que ya lo tiene todo? Sí. ¿No? Y no hablo de cosas materiales, lo tiene Sí, todo, es claro, como puede con todo. puede con todo en la vida, o Sí, sea, no le queda nada grande. nada. Y entonces no tiene, entonces ya no está trabajando en esto, no importa, entonces se crea esto, entonces, no, eso te entiendo completamente. Y está muy difícil uno poderlo identificar porque hasta que a mí no me pasó y duré mucho tiempo en el que esa ausencia de mi papá me hizo crear este caparazón. Y hoy en día lucho mucho contra eso porque esa es mi manera de protegerme del dolor. Y mi manera de protegerme del dolor es asumir que soy tan fuerte que no me duele. Entonces finjo, estoy tranquila, no, soy súper, claro, entonces como lo que te digo, como soy de esta persona que soy serena y soy relajada y bla, bla, entonces empiezo a correr mis límites, empiezo a correr la cerca un poquito. Entonces empiezo a aceptar cosas que sé que me molestan, cosas que sé que a largo plazo, ¿no? Te pueden llegar a afectar. Claro. Y tú mencionaste algo y hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda y hay que decir, no hay que. Por supuesto, cada persona es libre de hacer lo que quiera, pero si ustedes nos están escuchando y están pasando por un momento difícil, yo sé que somos fuertes, o sea, no solo las mujeres, los hombres, en Sí. general, cualquiera, pero no pasa nada con que sintamos, o sea, no está mal sentir. No está mal decir, necesito ayuda de alguien, necesito ayuda de una persona que me acompañe, aunque sea a desahogarme, aunque sea a estar sentado al lado mío, como tú mencionabas de tu mejor amiga hace poco. Y todas estas cosas que nos pasan nosotros en las relaciones son temas que cargamos generalmente de nuestros padres, de nuestros papás, las mujeres, y las mamás con los hombres. Cuando hay algo que nosotros detectamos que se está, como en este momento que tú sola lo detectaste, eso hay que trabajarlo. Entonces, porque eso se va a seguir repitiendo. Entonces, yo la verdad me siento muy feliz de que a ti te haya pasado esto, porque tú en ese momento estás diciendo, es que a mí me pasó esto en esta relación, pero es porque yo estoy buscando lo que yo necesitaba cuando era pequeña. Entonces, estoy cediendo, pero no estoy cediendo, pero entonces lo tengo todo, pero entonces no lo tengo porque a su vez no lo tengo. Hay que trabajar en esto, hay que buscar ayuda en este tema en específico, pero también hay que hablar y hay que decir la verdad. Yo no puedo suponer que tú estás pensando algo porque tu realidad y la mía son completamente diferentes. Entonces, yo puedo estar pensando otra cosa completamente diferente como tu papá, y tú puedes estar pensando otra cosa completamente diferente porque no lo demuestras. Entonces, yo te invito, y a las personas que nos están oyendo, hablemos como es. Nosotros estamos acostumbrados a maquillar mucho las cosas. ¿Qué pasa si yo me siento contigo y te digo,
mira, es que a mí lo que me pasa es que me da piedra que tú hagas esto y salgas y no salgas y me da rabia que me respondas así porque yo estoy pensando esto y esto y esto. Déjame hablar a mí, no hables, yo te voy a hablar 5 minutos. O sea, ya después me dices lo que quieras. O no, o yo te escribo una carta y la lees cuando quieres, pero di las cosas como las sientas. O sea, no pienses que entonces la otra persona va a decir que tú dijiste, que él dijo, que entonces, no, 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 dilo, dilo porque así estés mostrando vulnerabilidad, lo Sí, que estás haciendo es siendo sincera contigo mismo. de acuerdo. Eso es lo más importante. Cuando tú estás acostumbrada a que la gente te diga que sí y hay una persona que te dice que no, ¿cómo afrontas eso? Uy, qué pregunta tan oportuna en este momento. Siento que ha sido solo el tiempo, la verdad, que te enseña, yo creo que lo que hablamos ahorita de los patrones que se repiten y se repiten, ¿no? Y yo soy fiel creyente de que las cosas que uno no trabaja, las cosas que uno no, que pasan por tu vida y no aprendes una lección o no sacas algo de eso que de verdad te haga cambiar cualquier aspecto de tu vida, se repite en el futuro. Lo que tú no aprendes te vuelve a pasar. Claro. Y ahí se repite, ¿sabes por qué se repite? Se repite porque la vida te está diciendo, mira, esto te pasó a ti en ese momento. Ahora te voy a dar la oportunidad de que te vuelva a pasar. ¿Por qué? Porque es que tú necesitas aprender algo de esto. Cuando a nosotros nos pasan cosas que nosotros mencionamos y decimos que son malas, es porque la vida y el universo te está diciendo es que no has aprendido lo que quiero que aprendas. ¿Qué es lo que por eso cuando yo digo hay que trabajar en eso, es porque qué es lo que la vida te está diciendo, quiero que aprendas de lo que te pasó y te está volviendo a pasar. De acuerdo, total. Entonces, con el tiempo, como lo que dices, como siempre estoy acostumbrada al sí, cuando me empecé a encontrar con situaciones en las que no, o las que tomaban más tiempo, porque eso también, no solo el no, es el tiempo en el que te dicen sí o no. Entonces, La quieres incertidumbre. todo ya, ¿no? Eh, Precisamente yo creo que por esas heridas de mi infancia, siempre busco como estar en lugares en los que tenga certeza, ¿no? Certeza de mi trabajo, certeza de mi pareja, porque al tener esa certeza me permite enfocarme en mí. O sea, me permite como estoy en un ambiente o en un espacio seguro, entonces ya me puedo enfocar. Cuando algo de eso falla o está inestable, no me puedo, no puedo caminar, ¿no? Entonces, si estoy mal emocionalmente con mi pareja o si no tengo ese piso como certero, me empieza a afectar en el trabajo. Y claro, también es viceversa, pero yo necesito siempre como unas bases precisamente porque seguro mis heridas también y lo que he venido trabajando con terapia o conmigo misma es también que tuve como un abandono, pues mi mamá se murió a los 20, mi papá se murió a los 25 años míos. Entonces, de cierta manera, son personas que así hayan estado en mi vida en una manera presente, y no, o sea, estuvieron ahí. O sea, mis papás fueron unos papás supremamente presentes. Pero en el momento en el que me abandonan de una manera involuntaria, pues sí o sí yo tengo un abandono. Y siento que de pronto mi miedo también en ya grande, digo, es como ese miedo también al abandono lo tengo que saber manejar. Entonces todo esto viene a la tolerancia a la frustración, porque no me la enseñaron. Entonces no es de capricho, es que simplemente no sé cómo afrontarlo. Y aprender a procesarlo simplemente te tiene que pasar. Tienes que transitar ese dolor, tienes que transitar esa ansiedad, tienes que transitar ese no. Y no hay otra manera, simplemente es viviéndolo. Entonces, cuando me pasan ese tipo de cosas, al principio esa niña en mí vuelve y dice, es que si tienes el dulce ahí, ¿por qué no me lo das? No, si lo estoy viendo y lo quiero ya, y es que ya me lo quiero comer, no es que no me voy a esperar a las 5 de la tarde, me lo quiero comer ya. Y lo digo en esa niña porque empieza a salir esa niña, y esa niña es lo que hablamos a veces de, tú no estás peleando con el adulto, sino con el niño que aprendió a defenderse. Sí. Y entonces mi manera de salvarme es como, dame una certeza de algo ya y quiero que esa certeza sea positiva.
Ahora, ¿cómo lo manejo hoy? Si la certeza o si la respuesta es no, también necesito saberla ya para arrancar un proceso ya. Pero la incertidumbre es la que genera espacios que además no son buenos para tu salud mental. Y yo creo que las personas nos falta trabajar la empatía y soltar un poco como esa necesidad de poder. Mis ganas de hablar no son las mismas tuyas de escuchar. Y eso aprenderlo me ha costado, porque precisamente como todo lo tuve cuando quise y como estoy acostumbrada a que necesito certezas en mi vida para poder seguir adelante, cuando alguien tiene ese apego evitativo a tener conversaciones, empiezo a pensar como soy yo, la del problema soy yo, hay algo en mí que no está fallando y vuelvo otra vez y recuerdo, llevo tantos años trabajándome a mí misma y aprendiendo a perdonarme, a quererme, a ser conmigo más empática conmigo mismo, a permitirme sentir y entender que a veces el no también te está salvando de algo, ¿no? Y así lo manejo yo. Por ejemplo, si no me salió este proyecto, no era para mí. O sea, hay algo más que viene porque me ha pasado que quiero y me obsesiono y quiero este proyecto y quiero este proyecto. Y al final el proyecto se cae y entonces me da durísimo y después digo, siempre me pasa así. A los 2 meses sale un proyecto mejor y digo, ahí está. Entonces empecé a trabajarme con esa percepción, con ese pensamiento de si aquí no fue esta relación, y hablo en el tema de pareja, si no se dio como yo quería, es porque me estoy salvando de algo. Es como en este momento no, pero seguro en el futuro vendrá el sí de realmente de dónde debo estar y con quién debo estar. Entonces, aprender a no presionar o perseguir o obligar a personas, a proyectos a quedarse, ha sido creo que la tarea más dura que todavía la construyo todos los días y me pasan situaciones que tú dices, ya las vi, o sea, esto no es nuevo para mí. Entonces, ¿cómo las trabajé antes y cómo va a salir de eso ahora? Simplemente es acordándome de, soy suficiente en mi trabajo, soy suficiente con mis capacidades, soy suficiente para que alguien decida también elegirme al momento que yo quiero elegir a esa persona y no darme tan duro. Y pensar que también he escuchado mucho esta frase y es como ante los ojos correctos de la persona correcta, uno va a ser el correcto, ¿no? Porque una cosa es trabajarse uno para ser una mejor versión y otra cosa es ceder su esencia para complacer los miedos de otra persona. Y he aprendido eso un poco, ¿no? Y lo que dices, Cata, de enfrentarse a uno mismo, creo que es el enfrentamiento que uno más evade, ¿no? Como porque tiene miedo uno a encontrar respuestas que no le gusten, ¿no? Y de pronto quieres escapar de no sentirte mal, pero yo creo que al analizarnos y darnos ese chance de poder hablar con nosotros mismos, de ser sinceros, de pensar, ok, estoy tomando esta decisión ¿desde dónde? Desde la carencia, desde la necesidad, desde el amor. Estoy siendo realmente honesto conmigo porque cuando dices algo tan importante hay momentos en el que el no, al no saberlo tolerar, entonces tú dices, voy a esforzarme para que ese no sea un sí, pero en el fondo de pronto yo tampoco quiero. Exacto. Tú tampoco, o sea, tú no quieres. Lo que tú quieres es que te digan sin punto. Exacto. Pero en el fondo, en realidad, eso no es lo que tú quieres para el resto de tu vida. Cuando tú mencionabas y decías, no, es que las cosas que pasan, los proyectos que nos salen, están destinados a no ser, sí es cierto. Pero acuérdate que nosotros somos energía, todo nuestro cuerpo es energía, entonces nosotros atraemos exactamente lo que queremos. Por eso cuando las cosas no se te dan, es porque tú no las quieres. Wow. ¿Sí me entiendes? Wow, sí. También debo aprender no a salir corriendo de las cosas que me incomodan. Entonces, mi reacción por protegerme es, ¿esto no me está sirviendo? Antes de que esta persona me lastime o antes de que este escenario me lastime, voy a salirme de ahí para protegerme. Pero muchas veces también nos han enseñado es que hay que soltar. Entonces hoy en día se ha vuelto el soltar y soltar y soltar es fácil.
pero también trabajar es importante, también Es que construir, lo que tú dices, luchar. lo más importante es trabajar en uno mismo, porque soltar, o sea, yo no te puedo decir, entonces tú me dices, no, Cata, es que tengo, mejor dicho, algo terrible, y yo no, suelta, Sí. no, mi hija, o sea, ¿cómo así que suelta? No, o sea, calmémonos un momentico, Sí. sentémonos, hablemos, estemos juntas, Mm. porque eso así como que suelta y chao, ya pasó tu vida, no, así de fácil no es. Y lo difícil es trabajarlo. Claro, pero es lo más importante. Cuando te sientes más incómoda es cuando mejor estás en tu vida. Cuando tú me dices, Cata, es que esto es incómodo, es cuando mejor, es el mejor momento de la historia de tu vida, aunque duela, porque cuando el cuerpo y la mente se siente incómodo, es cuando te está pidiendo a gritos una conexión en tu cuerpo, mente y espíritu. Es cuando te está diciendo, espérate acá, o sea, paremos un segundo, lo que tú estás diciendo, paremos, hablemos y veamos qué es lo que queremos. Hay personas que tienen, yo conozco gente, Mish, que tiene una señora que tenía como 84 años y se estaba replanteando las cosas. Wow. Entonces, yo te digo y te invito a que jamás es tarde. O sea, lo que uno se imaginó y que iba a hacer o que no iba a hacer, ¿qué importa? O sea, o acaso es que yo les quiero demostrar algo a alguien. Mish, y por último, ¿nos quisieras contar algo? ¿Nos quisieras dejar alguna frase? ¿Nos quisieras compartir algo que quieras de lo más profundo de tu corazón? Yo pues quiero obviamente agradecerte un montón, Cata, por esta invitación. Siento que estas conversaciones y estos espacios son necesarios. Si mi historia de vida puede hacer o calar en alguien que esté pasando por un momento complejo, porque de cierta manera haber transitado por momentos tan duros en mi vida como la muerte de mis papás, el haberme ido como de mi ciudad a enfrentar una nueva ciudad con un montón de retos y al final hacerse uno solo, creo que si eso le puede servir a alguien, te agradezco solamente por haberme dado ese micrófono para que la gente lo escuche y de pronto le sirva algo de lo que hemos hablado hoy y de pronto se sienta conectada. Yo creo que lo más importante y lo que yo estoy aprendiendo y lo que hoy he aprendido es a ser más amables con nosotros mismos, es a permitirnos sentir, a mostrarnos vulnerables, a quitarnos esa percepción de que tenemos que ser la persona más fuerte del salón, que tenemos que ocultar cómo nos sentimos porque no está permitido llorar, sea hombre o sea mujer. Es que tenemos que ser fuertes. Y muchas veces esa fortaleza se construye al mostrarnos vulnerables y nutrirnos de la ayuda de las personas que están alrededor. Y también protegernos a nosotros mismos, saber en qué escenarios no queremos estar y tener la valentía, no la fortaleza, la valentía de podernos salir de ahí. Y eso va cuando uno ya ha reconocido su valor, cuando uno ya se ha trabajado tanto, y por eso es importantísimo ese trabajo como de saberse conocer. Es que cuando nosotros les decimos a las personas, es que vámonos conociendo, pero muchas veces ni tú te conoces. Entonces yo creo que antes de dar un paso, de estar con alguien, de empezar un proyecto de voy a conocerme a mí mismo, qué me incomoda, qué no me gusta, qué me encanta, y ser honesto con eso que te gusta. Y de pronto, cuando uno ya por lo menos dice, ok, ya por lo menos sé de mí 3 cosas importantes: mi esencia, mis no negociables, mis negociables. Con esto voy a salir al mundo y voy a traer lo que tú dices. Uno atrae para lo que está listo. Y yo creo que eso es como mi mensaje al mundo es: conózcase lo suficiente para que sea capaz de salir de escenarios en los que no está cómodo. Conózcase lo suficiente para atraer el nivel de personas que vibran al mismo nivel que uno. Conózcase lo suficiente para saber qué merece y no conformarse con menos. No olviden que si quieren tener una consulta conmigo, pueden escribirme mediante mensaje directo en Instagram a @trefreecoaching. Miche, yo te quiero agradecer infinitamente por haber estado con nosotros,
por haber compartido, abierto tu corazón, tu vida y por permitirme entrar dentro de ti. Creo que en este momento, ahora te siento completamente tranquila. Sí. Y estoy muy feliz de que hayas podido venir hoy, porque las cosas tenían que ser el momento que tienen que ser. Entonces, gracias. A ti, Cata. En la dirección y conducción, Catalina Aldana Duque. La grabación y edición estuvieron a cargo de Felipe Gómez Mejía. Esto fue una coproducción de Catalina y Felipe. Música original por Feel It. Si te gustó este episodio, apóyanos en nuestra Baki y ayúdanos a seguir creando más contenido para ti. Nos escuchamos en el próximo episodio.